Bienvenidos una vez más a una semana del podcast Vulnerable, el podcast de seguridad informática. Yo soy Bernardo López, conductor habitual de este espacio, y me acompaña también mi compañero habitual de este espacio, Julio Figueroa. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, felices, radiantes, ya es viernes. No es como que tuviéramos un tema que nos pusiera de malas, ¿o sí? No, no, ni que recientemente hubiéramos hablado de él ¿No? o algo así. No, para No. nada. Fíjate que el tema del día de hoy, voy a entrar muy derecho a él porque me diste pauta. No nos va a poner de malas a nosotros porque ¡Uh! no usamos Amazon, pero desafortunadamente hace pocos Au. días sí puso muy de malos a muchas personas. Entonces, no nos queda de otra, es un podcast de seguridad. La disponibilidad de los servicios es una parte muy importante de la seguridad. Entonces, hablemos del episodio de la caída de Amazon. ¿Te parece, Julio? Sí. Se cayó como, híjole, mal, mal, mal. O sea, de esas caídas, no sé si dramáticas, chuscas, pero de que fue una super caída, fue una super caída. Todos nos enteramos de una o de otra, hasta sin querer. Y te soy honesto, qué bueno que grabamos los viernes y no los lunes, porque no estoy seguro de que si normalmente grabáramos los podcasts en lunes, hubiéramos podido haberlo hecho el pasado lunes. Sí, no lo sé. Yo también tengo mis dudas muy serias respecto a eso. Si servicios tan grandes como Netflix, como, no estoy seguro si Amazon Prime, ahorita se me escapa el nombre, pero Netflix estoy seguro que estuvo ahí dentro de las empresas afectadas directamente. Pues, ¿qué se puede esperar de los servicios de telecomunicaciones que usemos nosotros, no? Sí. Creo yo que desde la falla de CrowdStrike no había habido una caída tan grande en Internet. No, yo también creo que no, porque, o sea, donde vieras, o sea, pues sí, si veías noticias en la tele, si las escuchabas en el radio, si entrabas a algún portal así como que de novedades, te salía, se cayó Amazon. Eh, Digo, yo ya no veo las noticias de México, pero te aseguro que esa noche en Hechos hablaron de la caída de Amazon, ¿no? Por ejemplo. Seguramente yo no soy asiduo a ese, pero, o sea, es que en realidad hasta en medios que no eran de tecnología, o sea, si eran de finanzas, si eran de noticias, pues, de lo normal, o sea, cualquier portal periodístico te decía que se cayó Amazon. Y mira, justificadamente, porque si la noticia o la caída hace algunos meses provocada por la falla de CrowdStrike también invadió los medios de noticias genéricas, esta caída tenía que ser mucho más grande. O sea, no te puedo decir, una fue de 6 y la otra es de 28, pero de que esta caída tuvo que ser más grande, lo tuvo que ser. ¿Por qué? La falla de CrowdStrike afectó solo a los clientes que utilizaban CrowdStrike. Y en esa fecha nos dimos cuenta que no eran pocos y que además los que eran bien importantes, ¿no? Bien notorios, Además, bien fácil sí, de sí. darte cuenta quiénes eran. Por su relevancia en los monitores de los aeropuertos, por entre otras Por lo cosas, pronto. por ejemplo. Pero el tema de Amazon es tan grave y tan notorio y por lo tanto se volvió el tema de conversación de casi cualquier mesa, cualquier podcast, de cualquier, porque esto lo estamos comentando en un podcast de seguridad, pero te aseguro que fue tema de conversación en podcast de muchas otras temáticas. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Hasta gente que que no está muy metida en la cuestión tecnológica, de repente decía, oye, fíjate que intenté, no sé, entrar a la página de X y no jaló. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo más probable es que esa página estuviera hosteada en Amazon. Y el problema de Amazon, que ahorita vamos a discutir exactamente a qué se debió, tiene la gravedad o el efecto multiplicador de que no solamente los clientes que directamente le pagan a Amazon, contrario al caso de CrowdStrike, no solamente los clientes directos, los consumidores directamente de los servicios de CrowdStrike, perdón, de Amazon, fueron los afectados, sino que los afectados fueron los clientes de esos clientes.
y es un efecto multiplicador muy grande. Y a lo Sí. que quiero ir es no solamente la caída del servicio, no solamente hubo afectación por el tema de servicios que no se pudieron ver, películas que no se pudieron streamear, boletos de tren que no se pudieron comprar, boletos de otras índolas o otras transacciones, trámites gubernamentales que no se pudieron completar. Pero, por ejemplo, en tema de seguridad, una empresa pudiera no contratar, así imagínate de nuevo, he usado creo que muchas veces el ejemplo del despacho de abogado o de contadores, ¿no? Ujú. Que nada más tienen tres servidores, uno de impresión, el de directorio y el de correo, la página web, que a lo mejor ni la tienen ahí, la tienen en un service provider, no Amazon, por cierto, casi siempre hay otro tipo de hostings para ese tipo de servicios en línea, Es- pero ellos pueden decir, yo no le pago un centavo a Amazon, en mis costos no ¿Eso aparece Amazon ni crees? uno. Bueno, eso crees, pero ¿qué tal si el antivirus que utiliza esa firma, los antivirus de hoy en día consumen muchos servicios online, que para la reputación del archivo, que para la actualización de esto, que para el consumo del feed de inteligencias y demás? Si ese vendor del antivirus costeó esos servicios cloud o esos microservicios en Amazon, pues su antivirus no estuvo tan eficiente esa mañana de lunes, ¿no? Probablemente hubo posibilidad de que les hayan metido gol. Sí, y muchos otros servicios. Entonces, de nuevo, no solamente el hecho de que no pudieras ver la película o no pudieras completar una transacción, a lo mejor tú decías, todo parece que está normal, pero no estaba operando al 100% de sus capacidades. Muchas veces, o más bien, muchos servicios no estuvieron operando al 100% de sus capacidades por esa dependencia que hay tan grande de estos servicios centralizados en Amazon, ¿no? Sí, Yo, caray. la anécdota personal, yo tengo una junta con un cliente desde hace 7 años, 6 años es mi cliente asignado. Ujú. Tengo una junta con ellos cada lunes y cada miércoles de seguimiento. Uh, La junta de lunes, normalmente se conectan tres personas, tres ingenieros, ujú. el technical leader y los dos que lo acompañan, ¿no? Esta vez el lunes solo se conectaron los dos que lo acompañan y me dijeron, es que el líder no se va a conectar, ¿por qué? Pues es que le está explicando a los managers qué pasó con lo de Amazon y por qué está caído el negocio. Sas. Tenían una dependencia muy grande de Amazon y se les cayó el Sí, negocio. Y ya empezamos a hacer comentarios y medio sí. bromitas y ja, 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 ja. Y uno dijo, pues es que los que toman la decisión, los que firman los cheques, cuando firmaron con Amazon estaban echando fanfarrias y festejos porque pues, nos va a salir, nos vamos a ahorrar un montón de dinero. Por Y, supuesto. y aunque el ingeniero les dice, pero esto es el riesgo, pero esto puede pasar, estamos casi casi poniendo todos los huevos en una sola canasta, ¿qué pasa si la canasta falla? Ellos solo escucharon que nos íbamos a ahorrar un montón de dinero. Después sus cerebros se fueron a otros lados. Sí, Y solo veían bla, 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 bla. porque se los dijeron y el día en que falló Amazon dijeron, pero ¿por qué está fallando? ¿Por qué no podemos vender? Oye, pero es que así somos. O sea, es una cuestión muy natural en la que no nos importa cómo funcionan las cosas mientras todo esté jalando, ¿no? Cuando dijiste así somos, te juro que este segmento, si le puedo poner un fondo musical, va a ser la canción de Luis Miguel de Así soy y así seré, la que quiera que me quiera, la que no, que se vaya con Pues la nube de Microsoft, porque así es Amazon, ¿eh? Así es y así será. No es la primera vez que se cae Amazon. Si te no, quieres ir a su competidor, las nubes de Google y de Microsoft también se caen eventualmente, no se preocupen. Pero sí creo que ha sido la caída con mayor impacto y mayor visibilidad a nivel global en un sí. muy buen rato. Muy buen Y, rato. y- y es que además, o sea, vamos, es un arma de dos filos esa fortaleza que tiene Amazon y bueno, es que tiene instalaciones en varias partes del mundo y que Sí. no son dos, tres, laptops ahí conectadas entre ellas, o sea, son centros de datos y de almacén, o sea, es infraestructura Mm, brutal, ¿no? brutal. Bárbara, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me encantó? Hoy en la mañana estaba leyendo el comunicado, como que el análisis, el root cause de Amazon, diciendo cuál era Ujú. lo que falló.
y me sentí tan reflejado y me apena un poquito reconocerlo. Empecé a leerlo y, y tienes que reconocer que hiciste un error, que algo salió mal. Y es bien difícil hacerlo. A mí me ha tocado ser el que pone Claro. cara con el cliente y decir, la regué. Y muchas veces, aunque dices, bueno, voy a ser la persona grande y me voy a tragar el error y todo, y pues simplemente, no puedes llegar y decir, pues sí, la regué y ya, se acabó el fin de la historia, ¿no? Y entonces, al tener que contar una historia más larga, terminas recurriendo a la excusa sí o sí. Yo lo he hecho, ¿no? Me ha tocado, lo he tenido que hacer. Y estaba leyendo el análisis del root cause de qué pasó con Amazon Ajá, y los primeros dos párrafos es preparando la excusa, pero ahí está la excusa y ya después realmente la causa, ¿no? ajá. Y lo que leí en este root cause, no sé si lo hayas leído tú, Julio, No, no, no. pero era una cosa así de, los sistemas de Amazon súper confiables, súper bien diseñados, automatizados, resilientes, preparados para cualquier falla, preparados para esto, para el otro, Hay pero respaldos para los respaldos de los exacto, y respaldos. yo es que yo no estaba leyendo eso y sobre todo cuando entraron a son resilientes y capaces de recuperarse ante una falla y yo así de ¿tú qué pasó? Porque falló y se cayó. Oh, ok, sí. Y luego, Y luego, exacto. Y entonces se la pasan en poder salirse de esa casilla de estamos hablando de analizar y reconocer una falla, parecía que eran los marketers, los marqueteros queriendo endulzar su producto, ensalzar su producto, embellecer su producto. Es que es bien fuerte, repensado, rebuscado, sólido, redundante con esto, automatizado. Y yo sí de, te das cuenta que no estás explicando el problema y nada más estás diciendo de, ¿y todo eso para qué sirvió? oye, y no sé si sea una cuestión del negocio, de los que a lo mejor 15 días, una quincena, una semana, un día trabajamos en cuestiones tecnológicas, pero sí le damos el primero, sabes que la verdad, o sea, en primer lugar te quiero decir que tienes una herramienta o que tienes la infraestructura o que tienes a los técnicos atrás mejor preparados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, y lo que dicen los de trajecito y los que a lo mejor tiene ya mucho tiempo que teclearon código o que configuraron algo, dicen, es que la tecnología no tiene palabra de honor. Y a lo mejor es algo muy... a mí cuando me lo han dicho, a mí me suena algo muy, muy burdo, muy... Pues es una lavada de manos, a mí me... Bueno, pero eso es una impresión mía, ¿eh? Es una lavada de manos muy... Pues muy simple, ¿no? Pero la verdad es que, y también quiero decir que no es una burla contra Amazon, digo, esta vez les tocó a ellos, pero mañana puede ser Meta y pasado puede ser Google y así, todos. O sea, no hay quien no esté exento de este tipo de cuestiones. Por supuesto. Pero, y también te voy a decir otra cosa, a mí o sea, si nos reímos, es porque nos acordamos de esas situaciones en las que hemos estado y no te queda de otra más que reírte de los nervios. O sea, a lo mejor tu cerebro también así como que se bloquea y dice, ¿qué hago? Pues no sé, güey, ríete, ¿no? Aunque sea que te salga algo de la boca, pues qué risa. Pero es una cuestión muy difícil y cuando tú eres el que la está viviendo, dices, trágame tierra, ¿no? Ahora, tenemos que entrar al territorio de qué fue lo que falló con Amazon. ¿Tú ya sabes qué fue lo que falló? No, 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 no. La verdad es que ya Hay una no. herramienta en línea y voy a compartir la liga. Ajá. Ahorita, para los que nos ven en YouTube, les voy a compartir el portal. Este es un troubleshooting. A mí me parece muy avanzado, muy además valioso de que esté en línea y gratis. Ujú. Porque cualquiera entra y te puede hacer el troubleshooting de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, déjame mostrarte la herramienta y te voy a pedir que en cuanto la muestre me ayudes a describir lo que estás viendo para los que nos escuchan solo en podcast, Ok, ¿sale? Esa venga, va a ser venga. tu misión, mi estimado Julio. Déjame compartir, te voy a decir, o más bien, te voy a compartir la pantalla de esta herramienta avanzadísima de troubleshooting que nos dijo o que nos indica sin lugar a dudas cuál fue la fuente del problema de Amazon.
Ok, estoy viendo una pantalla negra o A un ver, pero fondo ¿y qué es la negro. pantalla? Es una ventana de un browser, ¿no? De un Chrome. Sí es un navegador, es un Chrome, sí es Chrome, ¿verdad? Eso es Es un Chrome. Chrome. ¿Sí? Y pues veo que ¿Cómo se llama el sitio? el sitio se llama isitdns.com o bueno, .com. Ujú. Y pues bueno, yo creo que estos cuates tienen preparación En en el diversos MIT, códigos. O sea, doctorado sí, en sí. el MIT. Sí, no, no. O sea, estos cuates te pueden codificar desde ensamblador hasta la última versión del lenguaje más complejo. Mira, Y esta tecnología ni ChatGPT la tiene. no, 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 no. O sea, estamos hablando de computación cuántica. Y bueno, Pero déjenme ya dinos, decirles, ¿qué es ya la sin más ni pantalla? más, les voy a decir, es una vil pantalla negra con unas letras en un tono verde limón que No es dicen, cualquier verde, es el no, no, verde no, de las terminales de los ochentas con el que se sí, 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 programa, o sea, ¿verdad? ese verde, de los que se acuerdan de las pantallas monocromáticas, es ese verde, ¿no? Es ese verde, les digo, como limón, como fosforescente, como, Fosfo, fosfo. ajá, ese. Y simple y sencillamente dice yes, o sea, hace sí. Si algo falló y te preguntas, ¿falló porque el DNS? La respuesta, el 100% de las veces es sí, fue el DNS. El DNS fue lo que falló en Amazon. Ya está, eso Sopas. está confirmado en el RCA, lo leí de ahí mismo. Ya lo había escuchado anteriormente, pero como que lo escuché en un lugar donde me pareció que estaban hablando con opinión y no con haber revisado los hechos, ¿no? Entonces, cuando leí el artículo, bueno, este Root Cause Analysis, análisis de causa raíz de Amazon, dije, ah, mira, o ya sabían y nada más no lo dejaron muy claro, o simplemente le atinaron y esa fue la causa del problema. El DNS, esta tecnología que sin ella el Internet no funcionaría y que, ay, un día me gustaría, sin ñoñar tanto, y es que es el principio, ese es el desafío por el cual no lo hago, pero hablar en un episodio solo de DNS para explicarlo más, todo lo que tiene que ver un DNS, porque métete a YouTube, busca What is DNS o pon en español qué es DNS y Ujú. te van a aparecer 86,000 videos que te expliquen qué es el DNS para solo una de sus aplicaciones. Convertir un nombre de Internet, o sea, una dirección web, un lo que sea, en una dirección IP, que sí, eso es lo más fundamental, pero el DNS es otras 20,000 cosas más. Sí, 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 y que además, para los que alguna vez tomamos alguna clase de redes, es de los pilares, ¿no? Sí. O sea, el, No nos creen, pregúntenle a Amazon. por Un error ejemplo, en una entrada. Un error en una entrada les tumbó el servicio de un nodo y de ahí se desencadenó todo el problema que los balanceadores, porque era la entrada de un balanceador, entonces se cayó el balanceo, se cayó el otro, sopas. el balanceo hacia la base de datos principal y de ahí empezó a haber el tiradero, Cochinero que se hizo, sí. cochinero. Iba a decir otra cosa que Sí, también yo también empezaba lo con pensé. C, pero cochinero me pareció más Sí, adecuada. sí, sí, sí. Y el cochinero que sucedió por horas y que afectó a cientos de miles de organizaciones y de consumidores, personas como tú y yo, el Sí, sí. pasado lunes. Todo comenzó con una entrada de DNS. Entonces, el DNS es importantísimo. Créanme que sin DNS no podrían estar escuchando esto, no podrían estar viendo Por esto. Entonces, ejemplo, es un sistema, un servicio que además es una chulada, que además ya es como que de esas cosas que, mira, si el Internet nació, a los 5 minutos después nació el DNS. O sea, sí, o sea, es casi, casi va de la mano con el cable de red, una ¿no? cosa así, una cosa así. Y a lo que voy es, y desde entonces sí le han metido que el Secure Sí, no, no. DNS, que el DAIL, que cosas para hacerlo más robusto, más seguro, más que otra cosa. Pero en su base, el 95% sigue siendo el mismo DNS que en los ochentas, tal vez que antes, o en los ochentas, que en los ochentas. Y bueno, ese sigue siendo uno de los cimientos en los cuales hoy en día hasta sus servicios súper sofisticados de nube
siguen funcionando, a menos cuando no funcionan, porque el Excepto cuando no DNS tuvo un error. funcionan, Ahora, pero sí. vamos a entrar a un terreno de la especulación terrible, ¿no? De nuevo, esto no viene, quiero sí ser bien transparente y bien claro, esto no es parte de lo que leí en el análisis de causa raíz oficial de Amazon, ni lo he visto reportado en ningún otro lado. Esto sí fue una plática hasta medio chusca, medio así, haz de cuenta, estás comiéndote lunch y ya estás por acabar y empiezas a babosear con otra persona, pero uno sí dijo, porque te explican la causa raíz y todo fue un cambio, ¿no? Que generaron y cambió una entrada que no debían de haber cambiado y bla, 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 bla. Ok. Con todo eso que el mismo análisis de causa raíz te dice que los sistemas ya están automatizados y esto, ¿qué tal si ese cambio lo hizo una inteligencia artificial y no un humano? ¡Ah! Esa es una de ¿Cómo? esas cosas. No, 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 no estoy diciendo que No, eso no, no, pasó, no. O pero estoy sea, diciendo, en ¿te una de esas. imaginas? Y a lo que voy es, Amazon y su señor, su Lord Overlord, cabeza de bolillo besos, es una de las personas que está totalmente invertida all in con la inteligencia artificial, ¿no? Con ese preámbulo, si el cambio, y de nuevo, si es que hubiera sido causa de una inteligencia artificial realizando el cambio que tiró el servicio, jamás te lo van a reconocer, jamás te lo van a querer No, no, decir, no, no. Oye, porque ahorita pero no quieren decir, ven el peligro y el riesgo que pudiera ser la inteligencia artificial cometiendo errores a una tasa más elevada que la que cometen los humanos, y mira que los humanos los regamos también. sí, 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 no, 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 nosotros nos brillamos por nuestros talentos. Pero Me- oye, Ujú. ahorita que dices eso, me estoy imaginando a este señor más pelón que yo y que, digo, también millones y millones de veces mucho más, eh, Económicamente más pudiente. econo- más solvente que yo, grita así como que en la sala de su casa, de su supermansión, Alexa, actualízate el DNS y bolas. ¿No? O llegando encabronadísimo, pero así de ¿quién fue? ¿Quién la regó? Que no sé qué, que le digan, pues el agente de IA que autorizaste la semana pasada, baboso. Ese fue el que Imagina. la regó. Sí, no manches, o sea, Yo creo, necesitamos, por favor, si conocen a un periodista investigador de esos buenos, de de- esos que de- saben ver ocho cabos y empezar a atarlos uno a otro, o saber a quién preguntarle para saber si este cabo se ata con el aquel y demás. Pero necesitamos que alguien con esas habilidades y experiencia investigadora empiece a buscar a estos whistleblowers, a esta gente que trabaja en Amazon, a estos que estén dispuestos a hacer declaraciones y demás, para ver si pueden llegar. Debería ser muy importante decir, ok, ya sabemos que fue un cambio en DNS. ¿Quién hizo el DNS? ¿Quién hizo el cambio? o sea, sí, o sea, en una de esas también se vale que digan, pues, la verdad fue un error humano, este, cuando migramos de nuestro ambiente de pruebas al ambiente productivo chupó faros, porque esas cosas pasan, Pasan, sí. este, pues a lo mejor, bueno, pues es que este cuate no actualizó, no apuntó a donde tenía que apuntar, etcétera. O la verdad es que Besos le pidió a Alexa que le pusiera música suave y que después actualizara el DNS y Y pasó a sí, sí. fregarse pasó fregarse a muchos. Es un caso súper interesante de esos que suceden una vez cada, pues ya no voy a decir cada 5 años, pero 2 o 3 veces No, por año nada más, no pasan más. Dentro de todo, o sea, tratando también de no satanizar a Amazon, no, 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 no. cuando pasa, o sea, si esto le pasa a un proveedor, o pensando antes de la era del Internet Cloud y que un ingeniero cometía este error, porque pues obviamente en esas épocas no había inteligencia artificial ni agentes de inteligencia artificial, pero si una persona cometía un error de este estilo, obviamente el impacto iba a ser mucho menor porque solamente le iba a tirar los servicios a su empresa, que es una de las Claro. ventajas de que no estés en la nube.
Pero también te voy a decir una cosa, esa empresa pasaba días fuera de línea. No es que más Sí, tiempo, porque, sí, porque Amazon dentro de todo, por lo menos sí tiene muchas más cosas, redes más convergentes, o sea, no me queda la menor duda que tengan automatización, que tengan orquestación, que tengan N cosas, que los hayan ayudado a resolverlo en cuestión de horas. sí. ¿Y sabes cuál? Y de hecho, en ese análisis de causa raíz te hacen el tiempo, no me acuerdo los timestamps que marcan, ¿no? Pero en realidad el problema lo resolvieron mucho más rápido. El problema fue que mientras el servicio no estuvo disponible, se encolaron muchas peticiones. De los Oh, 100,000 clientes que tienen, pues obviamente se encolan millones de solicitudes y sí, para sí. liberar esas colas es básicamente como si la de las tortillas cierra 15 minutos antes de la una, pues cuando reabre la cortina, pues ya tiene a 200 fulanos ahí esperando para comprar su kilo de tortillas, ¿no? Oye, que también sería padre que alguien nos regalara esa cola, ¿no? Que nos dijeran, Ya la te vas a verdad es poner a que, alburear aquí, no, no, ya no, vas a empezar de corriente en este podcast. es de lo peor. Pero Oh, sí, por supuesto, yo no fui, yo estoy pensando en que nos regalaran así como que la pantalla donde dice tanto, yo me imagino que son miles de millones de peticiones en sin duda, X cantidad de tiempo. sin duda, una cosa así fue. Y bueno, no nos va a dar tiempo de platicar los detalles, pero quédense, porque la semana que entra va a tener como que su estela el tema este de Amazon. Hay cosas, o sea, obviamente sabemos, se cayó Netflix, bueno, pues no streameamos la película, pero no se imaginan la cantidad de otras afectaciones que hubo y unas que en serio dices, pues se afectaron por imbéciles, por andarle buscando tres pies al gato. Esta semana las circunstancias no nos dan para platicarlos a detalle o con la profundidad que quisiéramos hacer, Sí, no. así es que les ofrecemos, esténse al pendiente, suscríbanse. Si creen que están suscritos, verifíquenlo. A veces no lo están y no sabían, entonces es el momento para que se fijen. Si no están suscritos, los invitamos a que se suscriban, no les cuesta nada, nos ayuda a nosotros y así pueden escuchar la próxima semana de esos casos de uso oscuros que tú no te pregunta, ¿y en serio tú necesitabas usar de Amazon? Híjole. En ¿Ah? fin, Se va a eso poner bueno. no va a ser harina de otro costal, simplemente va a ser costal de otra semana, mi estimado Julio. Gracias esta semana a ti por una semana más y gracias los que nos escuchan. Nos escuchamos la próxima. Adiós a todos.